Trataremos de darle pues una solución un poquito eh, más elegante a lo que es el siguiente problema, utilizando siempre las herramientas del cálculo como son la primera o la segunda derivada. En este caso vamos a tratar de plantear el problema con las condiciones que se nos brindan. Se nos pide calcular el, la mayor área, ¿no?, posible de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero es darse una idea de lo que se nos está pues, planteando. Entonces, en este caso tenemos un triángulo rectángulo que cumple con alguna condición. En este caso se nos dice que la condición es que la hipotenusa mide 4 unidades. Entonces, 4 unidades, sabemos que mide esto, que es la hipotenusa. Pues aquí está el ángulo recto. Y pues tenemos los respectivos catetos, ¿no? Lo puedo llamar a esto X y a esto Y. Y sabemos que en el caso podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos menciona que el cateto al cuadrado, que en este caso sería las 4 unidades, ¿no?, al cuadrado, deben de ser equivalentes a un cateto al cuadrado, que sería x cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es y al cuadrado. Hasta ahí, ¿todo bien? Despejamos una variable, ¿no?, 16, pasamos la x a restar, pues aquí tenemos y al cuadrado, y pues obtenemos lo que es la raíz cuadrada. Sabemos que es más o menos el valor de y. Sin embargo, consideramos lo que es la raíz positiva porque estamos hablando de longitudes, ¿no? Entonces solo existen longitudes positivas para los casos ya aplicados a la vida cotidiana. Y pues como lo que se nos pide es la mayor área posible, es de recordar que el área de un triángulo es su base por la altura dividido entre 2. Entonces el área sería, ya poniendo en contexto, la base es x multiplicado por la altura que es y, todo esto dividido entre 2, ¿no? Entonces, pero nosotros ya conocemos el valor de y, entonces el área en función de nuestra variable x sería x por el respectivo valor en y, que es este, la raíz de 16 menos x al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Entonces, esa es nuestra función a optimizar. Así que procedemos a obtener lo que es la primera derivada de nuestra expresión. Y tendríamos que, bueno, la derivada de nuestra función área sería la derivada con respecto a x de la expresión x raíz de 16 menos x al cuadrado. Todo esto dividido por 2. Acá hay una constante que es el 1 medio, sale de la derivada, ¿no?, y solo nos queda la derivada de la siguiente expresión. X por la raíz de 16 menos x al cuadrado. Sin embargo, eso es una multiplicación, entonces aplicamos la regla del producto. Este 1 medio multiplicaría la derivada de del primer factor multiplicado por el segundo, más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Entonces, cuando ya hemos aplicado la regla, observamos que, por ejemplo, en esta derivada vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, porque tenemos una raíz y dentro de la raíz tenemos un polinomio. Entonces, por acá tendríamos un medio multiplicado por la derivada de la variable es 1, por la raíz de pues, 16 menos x al cuadrado, más, y transformamos esa derivada, ¿no? Entonces, solo para efectos de notación, esto sería 16 menos x al cuadrado, pero todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Así hemos reescrito siempre lo que es una raíz cuadrada. Entonces, ahora sí, aplicamos cadena. Esto sería 1 medio, factor, 1 por la raíz, es la raíz, más x por, ahora aplicamos ahí cadena. Cadena es, bueno, debo de
aplicarle la derivada de la función externa, que es la potencia. Entonces bajamos el exponente y a la potencia, que es esto que tenemos acá, al exponente le restamos 1. Entonces si a un medio le restamos 1, nos queda menos un medio. Pero hay que multiplicar esto por la derivada de la función interna, que es 16 menos x al cuadrado. Entonces por ahí tendríamos la expresión. Y ya cuando pues sacamos esta derivada, sabemos que la derivada de esta expresión es menos 2x, ¿no? Con el signo. Entonces, si ya tenemos esa derivada, se observa que podemos simplificar este 2 con este 2. Se simplifican. Pero es de recordar que aquí hay un signo menos que se va a alterar con este signo más. Entonces, ya haciendo todas las cuentas, tendríamos que este 1/2 está multiplicando a, pues, esta raíz, ahora sería menos, y pues aquí hay una x, ¿no? Y aquí quedó una x también, entonces quedaría x al cuadrado en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, como esto tiene un exponente negativo, va a pasar a la parte del denominador con un exponente positivo, y ese exponente al final se transforma en lo que es una raíz. Entonces al final tenemos esa expresión. Bueno, esta sería nuestra derivada, que si nosotros la seguimos trabajando, o sea, le agregamos aquí la unidad y decimos, multiplicamos cruzado, numerador por denominador, entonces raíz de 16 menos x al cuadrado por la raíz de 16 menos x al cuadrado es tener esa raíz elevada al cuadrado. Y entonces el cuadrado y la raíz se eliminan y solo vamos a tener acá 16 menos x al cuadrado menos, ahora vamos a multiplicar aquí cruzado, 1 por x al cuadrado, pues me aparece otra x al cuadrado por ahí. Todo esto dividido entre el producto de los denominadores, que sería 1 por esa raíz, que sigue siendo la raíz, ¿no? Ahí estamos. Y podemos seguir operando para simplificar eso. Es decir, acá estos dos se simplifican. Y aquí nos quedaría pues 1/2 y ya nos queda al final acá, ¿no? El 16 menos 2, pues x al cuadrado sobre la raíz, ¿no? De 16 menos x al cuadrado. Entonces esa es nuestra derivada y eso es lo que debemos de analizar. En el caso de la derivada se analizan dos factores, ¿no? O dos casos. En este sería uno, que la derivada se haga cero, y el otro es que pues la derivada se indefine. Así que debemos de analizar los dos casos. Ahora bien, aquí podemos aprovechar y decir, bueno, ¿cuándo la derivada se indefine? Pues cuando esto se hace cero, ¿no? Es decir, cuando 16 menos x al cuadrado se haga cero. Pero eso trae como consecuencia de que x sea más o menos 4. Y como agarramos el valor positivo, entonces x es igual a 4. ¿Sí? Pero eso es imposible. ¿Por qué eso es imposible? Porque recuerden que tenemos un triángulo rectángulo. Entonces en un triángulo rectángulo la hipotenusa es mayor que todo, es la mayor de sus lados. La hipotenusa siempre es el lado mayor, y si estamos diciendo que uno de los catetos, en este caso le habíamos dicho que x era lo que estaba en la parte horizontal, que esto es 4 y que también la hipotenusa es 4, entonces llegamos a una contradicción, porque la hipotenusa no sería el lado mayor, sino que serían iguales, y eso no es posible en un triángulo rectángulo. Entonces por eso es que la parte cuando se indefine, pues no la trabajamos, ¿no? Pero sí hay que trabajar cuando se hace cero. Entonces nos preguntamos, ¿no? Cuando la derivada de mi función área es 0. Entonces eso es equivalente a tener que pues 1/2 de acá creo que es 16 menos 2x cuadrado, ¿no?, sobre la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado se haga 0. Pero como tenemos una división, entonces una división es 0 cuando el numerador es 0, y de ahí sacamos que pues 16 menos 2x al cuadrado va a ser 0. De acá despejamos lo que es la variable. El 2 pasa a dividir, entonces se nos vuelve 8. Y de ahí sacamos más o menos la raíz de 8, ¿no?
que es el valor de x. Cuando es una longitud, sabemos que vamos a tener la raíz positiva, entonces sería la raíz de 8. O si sus calculadoras lo tiran, es 2 por la raíz de 2, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que ver si se trata de un máximo o un mínimo. Obviamente el problema nos pide un máximo, entonces no me voy a poner a hacer la segunda derivada porque sacar la segunda derivada de eso, pues es un proceso algo largo y como lo que tratamos es ahorrar, ¿no? Optimizar el tiempo. Entonces, la pregunta es los signos de la primera derivada y para ello es el cuadro de variación. Entonces, para el cuadro de variación, nuevamente, vamos a analizar los factores y pues por aquí abajo analizamos la función. Entonces, por acá el factor es algo grandecito, lo vamos a escribir acá y aquí los valores respectivos. Entonces, por acá el factor es, o la derivada es un medio de 16 menos 2x cuadrado sobre pues la raíz de 16 menos x al cuadrado. Eso es lo que nosotros debemos analizar, es el signo de la primera derivada, no el signo solo del muy factor. Porque eso se va a hacer cero, ¿no? Pero ¿qué sucede con lo demás? ¿Será que lo que está abajo se altera o algo por el estilo? Entonces, quiero un poquito más de análisis, pero ajá, lo podemos hacer numérico. Entonces, aquí iría menos infinito, el valor que nosotros hemos calculado, que es la raíz de 8, y pues más infinito, ¿no? Entonces, una raíz más pequeña que la raíz de 8 es un entero. Antes de la raíz, bueno, por acá está la raíz de 9, que es 3. Y antes de la raíz de 9, entonces tendríamos la raíz de 4, que es 2, ¿no? Esas son las raíces, una raíz menor y una raíz mayor, que son exactas, que son números que nosotros sí podemos trabajar. Entonces, procedemos al cálculo, es decir, la derivada, pero evaluada en el primer factor, en el primer valor, que en este caso sería 2, le damos al cuadrado, y aquí dentro de la raíz tendríamos también 2, pero al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esas cuentas, tendríamos que pues esto es 16 menos esto es 4 y 4 por 2 es 8. Entonces ahí, y aquí vamos a tener 16 menos 8. Perdón, menos 4, porque abajo sí es solo eso, el cuadrado. Entonces resulta que esto es 8 y esto es la raíz de 12. Lo importante es que vamos a tomar un número positivo y lo vamos a dividir entre un número positivo y más entre más, pues da más. Y a multiplicarlo por un medio que es positivo también da más. Entonces al final esto es positivo, que es lo que me interesa. Entonces aquí es positivo. Y ahora pues hacemos el cálculo con el siguiente valor, que sería un medio, 16 menos 2 veces, ahora 3 al cuadrado, sobre la raíz de pues 16 menos 3 pero al cuadrado. Entonces al hacer estas cuentas tenemos pues 16 menos esto es 9 y 9 por 2 es 18, entonces acá tenemos 18 sobre la raíz de 16 menos 9, ¿no? Entonces obviamente esto que está acá me da menos 2, ojo que es negativo. Esto que está acá me da la raíz de 7, me parece. Entonces, tengo una cantidad negativa entre una cantidad positiva, el resultado es negativo. Y al multiplicarla por una cantidad positiva, el resultado sigue siendo negativo. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Aquí va a ser negativo. Entonces, en mi función área, porque aquí estoy analizando lo que es la derivada, el signo de la derivada, pero la función área, ¿qué está ocurriendo en la función área? Que aquí crece y aquí decrece. Entonces aquí hay un máximo. Ahora bien, como se me piden los catetos, yo he encontrado el valor de x, que es la raíz de cuadrada de 8, pero es de recordar que y es pues 16 menos pues, x al cuadrado, ¿no? Pero eso es tener 16 menos, en este caso, la raíz de 8 al cuadrado. Perdón, eso es la raíz. Ahí. Valor de y.
Y eso sería la raíz de, pues 16 menos, se elimina al cuadrado con la raíz, esto es 8. Y pues al final, y también vale la raíz de 8. Entonces, esa sería la solución. Esperamos sus observaciones, sus comentarios por ahí, esperando que les sirvan.